Hay historias que no llegan a los grandes titulares, pero que están cambiando el sur de Chile. Esas son las que contamos aquí. Bienvenidos a Impulso Sur, temporada 2. Conduce el periodista Súa Fuentes. Bienvenidos a Impulso Sur, el podcast de los emprendedores del sur de Chile. Yo soy Súa Fuentes y este es un espacio para conversar con quienes están construyendo algo real en esta parte del país, con las manos, con los fracasos y con la perseverancia que eso significa. Este capítulo está presentado por Tásalo.cl. Si necesitas tasar una propiedad en la región de los lagos o los ríos, confía en Tásalo.cl. Hoy tenemos una historia que parte, como tantas en el sur, de una quiebra. José Tokmak, fundador, socio y jefe de producción de Tuetué, una panificadora de panes integrales saludables con base en Río Bueno, tenía un restaurante, Camino Lago Ranco, que no sobrevivió a la pandemia. Y de esa quiebra, sin plan, sin capital, con puro impulso de hacer algo con las manos, nació este proyecto. Empezó vendiendo 10, 15 panes integrales entre amigos, repartiéndolos en autos prestados. Hoy Tuetué trabaja con una distribuidora de insumos de panadería con deportistas locales que lo representan y tienen la mira puesta en toda la macrozona sur y después en Chile entero. Ese es el gancho de este episodio. Cómo se pasa de repartir pan a pie en una berlingo que quedaba en pan en el camino a tener una fórmula propia, un producto diferenciado y una proyección de expansión regional real. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido a Impulso Sur. Súper bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación igual. Oye, cuéntame un poquito, José. Tu proyecto se llama Tuetué Sí, y nace después de esto que te pasó con tu restaurante, claro. ¿cierto? Que en la pandemia fue algo que detonó que pasara eso con varios restaurantes. Como En muchos realidad restaurantes, no fuimos la excepción. fue como la norma. Claro, Cuéntame un poquito la historia que pasó ahí. estuvimos casi un año funcionando con el restaurante. Obviamente que el verano es súper bueno en Camino Lago Ranco, en esa zona así, pero el invierno es malo. Y después, lo que pasó fue que vino la pandemia. Así que nos está yendo bien, pero obviamente que la pandemia solamente lo que... No fuimos la excepción de los demás restaurantes que quebraron en ese tiempo. Así estuvimos como medio año, al final cerramos. Y estuvimos medio año pensando qué podíamos hacer ese tiempo, sin ni un peso literalmente, en cero. Quedaban algunas máquinas en el restaurante. Estaba trabajando ese tiempo con mi ex socio, que es un súper buen amigo mío, que después con el tiempo se retiró del proyecto a hacer sus cosas independientes. Seguimos siendo muy buenos amigos y estamos trabajando igual con mi hermano, Eduardo. Que Eduardo también, cuando estábamos en el restaurante trabajando, eligió su camino y se fue a trabajar a otro lado. Yo me quedé ahí, pensando qué hacer, qué poder hacer, porque todavía quedan algunas máquinas, pues entonces había que aprovechar lo que teníamos a mano, ¿no? Pero el tema del pan nació porque a mí siempre me ha gustado el ejercicio, el deporte. Siempre he hecho deporte. Y si uno se da cuenta, uno va a la roticería y compra panes, no sé, pues las marcas conocidas, integrales no son de tan buena calidad. Así que empecé a hacer pan en la casa. Y con eso empecé a repartir a los amigos. Porque de verdad que no tenía ni un peso. Necesitaba hacerme plata rápido. Bueno, es que también pasa que el restaurante es una inversión que es muy grande. Entonces, inversión fracasar en menos de un año o quebrar con un restaurante, Ujú. se quedó a mucha plata metida El en ese retorno de tema. inversión de un restaurante es de mucho tiempo. En buen chileno es mucha cáscara, pocas nueces. No es como una panificadora. Igual se toma tiempo, pero no es tan lento como el restaurante. Pero ese tiempo yo decía 10 pancitos nomás, po. De hecho, en el horno mi mamá, porque tampoco teníamos horno ya en el local, pues teníamos un horno que estaba más o menos nomás. Y así empezó, y ni siquiera tenía vehículo ese tiempo. Empecé con los amigos, pedir vehículos prestados. Estaba trabajando con mi ex socio de ese tiempo todavía, que tenía una Chevrolet Montana, y ahí nos empezábamos a mover, pues. Igual la camioneta pasaba en puras panas, al final era como entre eso y los vehículos de los amigos o familiares cercanos. Y aquí nunca uno en estos proyectos sale adelante solo, siempre uno se encuentra con personas que lo ayudan al camino. En el caso de socios que he tenido también. Así empezó. Oye, y cuéntame un poquito, ¿por qué decidiste quedarte en Río Bueno? ¿Por qué no emigrar? ¿Por qué no buscar suerte en otra parte, sino que perseveraste ahí en el territorio? Claro, estuve así por mucho. De hecho, siempre me dediqué al tema restaurantes y hoteles. Estuve en Antofagasta, después me vine para acá al sur, estuve trabajando otro tiempo, pero yo me creía, siempre me gustó Río Bueno. Y esa parte donde nosotros trabajamos bien bonita.
Y nos criamos ahí aparte con mi familia, pues. Entonces, siempre quise estar ahí en Río Bueno, aparte que, como le digo, está mi familia igual, pues. Y fue algo que se dio nomás, no fue tampoco una idea así que se haya como pensado mucho, fue un tema más que nada de necesidad, pues. Yo quería comer pancito más natural, digamos, más integral, y por eso empezamos con el tema del pan. Por solamente un tema de necesidad, más que nada. Oye, en la pandemia se dio harto eso de que había harta gente que se puso a hacer pan. Salían Un montón, actores po. que hacían pan y salían a vender. Sí, Fue como una moda también que se puso. sí, po. Y lo bueno que se vuelve que en la pandemia, como no se podía salir a comprar después de tal hora por el toque de queda, ya, ahí aprovechaba de entregar, pues. Ya en ese tiempo tenía la cerveza en Berlín, po. Esa era la que andaba pura empanadas. Aprovechaba de entregar ahí a las poblaciones, a las oficinas municipales, y ahí andaba entregando pancito en ese tiempo, y así estuve como un año más o menos. Antes de todo el tema de posicionarnos en Lago Ranco, el camino de Lago Ranco, que el sector se llama Coyorruca. Y de ahí de a poquito te empezaste a firmar y empezó el negocio a Sí, crecer. pues de a poquito, obviamente siempre estando con mi mamá, siempre estuve igual al lado apoyando, porque mi mamá también se dedica a este tema de la repostería, entonces mi mamá vendíamos ese tiempo quequito, yo aparte vendía pan, pero el pan es lo que más nos dejaba. Aparte solamente nos quedamos con el pan, después con el tiempo. Porque vendimos galletas, vendimos jarascas, un montón de cosas, po. Pero la idea principal en sí siempre fue el tema de el pan saludable, con bajo porcentaje de sal, con bajo porcentaje de azúcar. Por ahí siempre fue el tema. Y es lo que nos estamos dedicando ahora, po. Pero, o sea, ¿fue el mercado el que decidió de todas las cosas que usted hacía, quédense con Así el pan? es. ¿O había un norte decidido que era el pan y las otras cosas como que iban En por? un principio comenzó solamente con el pan. Ya. Después empezamos a probar cosas, como todos los emprendedores. Empezamos a probar cositas y vimos el nicho de que la vida saludable acá a nivel nacional, porque aquí a nivel del sur se abrieron un montón de gimnasios, mucha gente empezó con el tema de la vida sana. Habían panes no sé, de las marcas más conocidas, que son panes que son con demasiada sal, demasiado azúcar, demasiada, no sé, con esos integrales que les llaman, tienen bajo porcentaje de integral. Entonces por ahí nosotros empezamos a buscar el tema del negocio, el modelo de negocio, que en ese tiempo no empezamos con modelo de negocio, nada. Yo empecé a vender pan nomás, pues eso fue, así fue el negocio, digamos. ¿Y cómo lo empezaste a madurar de esta cosa de ya, salgo a vender pan, a darte cuenta que es un negocio, que estabas agarrando un nicho, que era el de la vida saludable y Sí. de la gente que quiere cuidarse un poco más, que está creciendo muy fuerte en Chile, ¿cierto? Ujú. Incluso hasta la Junaep ha tenido que dar platos para niños, por ejemplo, que son vegetarianos, que Sí, no comen po. carne, ese Modificar tipo de su menú. cosas. Sí, pues, y entonces es un mercado que está creciendo, Sí, po, ¿cierto? mucho. ¿Y cómo te diste cuenta de que ahí era el nicho? Empezaron a abrir estos gimnasios al tiro. En ese tiempo ya estaban abriendo estos gimnasios. La gente ya empezaba como el tema, se estaba escuchando, ya se estaba hablando harto el tema de la vida saludable, la gente ya no estaba consumiendo mucho pan blanco. Al final los mismos clientes nos empezaron a dar ideas, po. ¿No? Al final yo empecé a escucharnos, po. Pero ese fue el tema principal, siempre ligado a la vida sana. Y es lo que nos estamos dedicando hoy en día siempre. Oye, pero y me imagino que sobre todo en ese territorio, Río Bueno, donde las abuelitas deben hacer un pan amasado increíble, Espectacular. también es distinto a partir en una ciudad más grande, no sé, en tu caso Valdivia o incluso Osorno, donde hay más población, pero también un porcentaje más gente que tiene conciencia del tema de cuidarse y todo, Sí, po. versus un lugar donde, chuta, se come rico siempre. Al medio del campo. Claro. La mayoría de las personas con las que conversaba estos temas me decían que estaba un poquito loco porque no juntaba ni pegaba en la zona. Pero no solamente esto se ve en Río Bueno, se ve a nivel, porque ahora ya estamos a nivel regional, ya, po. A nivel provincial estamos en muchas ciudades, hace poco ya llegamos a Valdivia, llegamos a Osorno, tenemos muchas rutas de venta, vendemos los gimnasios. Sí se podía, solamente debe tirar un empujoncito nomás, po, a reverse, po, y no dejar el sueño stand-by, po, seguir, ¿no? ¿Y te costó mucho armar esa red de distribución? Porque a mí no se me hubiese ocurrido ir a vender pan a un gimnasio, por ejemplo. Sí, fue complicado, fue complicado.
no es fácil. De hecho, es hasta doloroso en algunos momentos hacer un negocio. El tema no dejarlo de lado. Aguantar lo más que se pueda, porque van a haber tiempos difíciles, súper complicados. La mayoría de la gente ahí decae. O sea, hay que ser perseverante a la hora de emprender. Sí, y hay que tener fuerza de voluntad. Además que la gente piensa que cuando emprende va a tener plata al tiro. No. Y la verdad es que un negocio es como un niño, tú lo haces nacer, pero después tienes que alimentarlo un buen tiempo hasta que empiece a producir. De a poco, es con tiempo. De hecho, yo antes hacía pan y solía entregar. O sea, estaba colapsadísimo con las ventas. Después llegó mi hermano. Eso fue como al año más o menos que llegó mi hermano de nuevo a trabajar conmigo, porque se acuerda que le había dicho que se iba a restañar. Volvió a trabajar conmigo, Leobardo, que él está ahora a cargo del área de venta y distribución. Y está también Marco, que es mi otro hermano, que está a cargo del área de dirección de la empresa. Nos funcionamos a la perfección, no hay ningún problema. Encajamos bien en ese sentido. Aquí es un equipo de trabajo. Yo di como el puntapié inicial, no, la idea, digamos. Que la idea igual es complicada porque para hacer un negocio hay que tener igual, como le digo, fuerza de voluntad. Arriesgarse porque da miedo. Y de verdad que da miedo. No es fácil. Y se fue transformando en una empresa familiar. En una empresa familiar. O sea, tus hermanos empezaron ahí también, creció tanto el negocio que empezó a dar para los hermanos también. Sí, pues, y también estuvo trabajando mi hermana conmigo, estuvo trabajando mi mamá igual, que mi mamá ha sido un pilar fundamental en el negocio, que ahora ya mi viejita ya no trabaja con nosotros, ella hace sus cosas aparte. Pero en el comienzo sí ayudaba harto, porque trabajaba igual harto. Pero ahora ya no. Mi mamá tiene su año igual. Ahora es de familia. Mira qué bien. Oye, y me dijiste también que estás con un desarrollo geográfico más o menos importante. Desde Valdivia hasta Osorno, Sí. El área que ustedes cubren. Sí. ¿Y cómo hacen esa logística? Tu hermano es el encargado, pero Sí, mi me hermano imagino es el que igual debe ser complicado porque deben haber hartos puntos de venta entre medio, ¿no? Muchos, por ahora estamos funcionando con casi 50 locales. 50 puntos de venta distintos. 50 Ya. puntos de venta. Empezamos con nada prácticamente, uno, y así empezamos a crecer. Pero se hace la red de distribución en la semana. Día lunes tal parte, día martes tal ciudad, toda la ruta, día miércoles otra ruta más, y así nos vamos manejando con el tema. No es tan complicado. Ya. Es que claro, Se puede. en el caso en que el pan dura más de un día en el fondo, ahí es más fácil porque efectivamente va armando ruta. Por eso, el pan de nosotros tiene una duración de 2 semanas, 3 semanas, es como el corte que se le llama, Ya. en vencimiento. Y para llegar a esas fórmulas es complicado. Ese fue el otro tema, la fórmula. En las ventas no hay ningún problema. Lo complicado es llegar al punto de la fórmula, del producto, digamos. ¿Cómo se hace? Yo de chico anduve también haciendo eso, porque igual de hacer algo, de vender algo que yo fabriqué, ¿qué se puede hacer? Pero para llegar a esa fórmula es complicadísimo. Muy complicado, y sobre todo con las harinas integrales. El pan se demora un poco más en subir, es de alto costo, no es un producto barato. Así que, pero eso se tomó tiempo, mucho tiempo para llegar a esa fórmula. Yo me quedé realmente los fines de semana trabajando, los días domingos y así. Perseverancia, seguir, no bajar los brazos. Fueron probando distintas alternativas hasta que dijeron, esta es. Sí, en la fórmula sí. Y la fórmula no solo depende de la cantidad de cositas que le echas, sino que también depende, si tú cambias la marca de la harina, ya es un tema distinto. Sí, la fórmula que nosotros ocupamos es la marca de las cosas y siempre prácticamente no cambiamos nada. Tenemos todo estandarizado. De hecho, ahora más aún que estoy estudiando el tema, porque me metí a estudiar este año igual. Ahí tengo clase de bioquímica también, entonces ahora voy más entendiendo con la profesora de bioquímica que tengo, la profe Yanin, que ha sido un pilar fundamental igual, y en el CFT, que está en la UNA. Así que ahí estoy estudiando esto. Es un tema muy complejo de si yo no hubiera sabido, porque estas cosas antes las sabía solamente como un tema autodidacta, nomás por leyendo, pero esto es un tema más o menos complicado. Los alimentos, es súper jodido ese tema. Claro, es un tema que hay que tener cierta precaución. Sí. Me contaste también que, me estabas diciendo, hablando un poco de los ingredientes, y fuera de cámara me contaste que, por ejemplo, ocupan maqui, ocupan harina de centeno, Así o sea, son ingredientes que también son un poco distintos y además son productos locales. Sí.
necesitamos hacer diferenciación del producto. Algo que fuera local la capa. Porque todos venden pan integral, pan envasado. Pero siempre estuvimos con el detalle, ¿qué podemos ocupar allá? Y empezamos a ocupar el maqui. El maqui estamos distribuyendo, o sea, el pan integral de maqui ahora empezamos hace poco, hace como un mes, no, pero ha sido súper bueno. Ha tenido una salida súper buena el producto, aparte que el maqui es un antioxidante, con la fórmula funciona súper bien, ha sido súper buena la venta del maqui. Y es de acá en la zona, aparte, no se ocupa mucho. No nos ocupa mucho y además eso sí es un factor que muchos negocios de distintos rubros ocupan, que es ocupar los productos locales como una forma de diferenciarse. Sí, sí, En el restaurante supongo que hacían lo mismo. lo mismo, exactamente lo mismo. Y seguimos con el pan. Y además eso genera una especie de identidad local. Obviamente, pues nosotros en esa parte de la Barranco está lleno de maqui. Mm. Y hacemos alianzas también con los mismos productores. Lo mismo que hicimos con la distribuidora Benmark que dijo delante. Hemos trabajado con ellos por años. Empezaron prácticamente a la par de nosotros. Ahora ya son la distribuidora más grande de Rigono, así que ahí igual le digo, oye, pero ellos hacen distribución. La fabricación es más complicada. No cualquiera se mete al tema de fabricación. La fábrica en Chile es un tema complejo, de alto costo también. Oye, ¿y dónde es más fácil vender el pan? ¿En ciudades como Río Bueno, La Unión o en ciudades más grandes como Valdivia y Osorno? Ahora, Ujú. obviamente que las ciudades más grandes siempre se ha vendido más. Po. Igual costó, sí. Porque ya hay varias marcas ya funcionando. Y nosotros como somos de la zona de Río Bueno, meternos acá a Osorno, a Valdivia costó un poquito más, pero aún así ha sido súper bueno. Bueno, y en Río Bueno y en La Unión que nosotros ya tenemos, y toda la ruta de la Barranco a Futrono que tenemos igual, las ventas han sido súper buenas en verano y mucho mejor, pues vendemos el doble. Claro, en verano vienen los turistas de otras ciudades más grandes, que ellos ya tienen una concepción de la vida saludable mucho más desarrollada. Así es. Exacto. Así que deben buscar bastante el producto. Ujú. ¿Y no te han hecho sugerencias o Siempre. de expandirte más, de llegar a Santiago, por ejemplo? Sí, sí. De hecho, lo que nosotros pensamos ya es posicionarnos acá, dentro de la región, entre la región de la Araucanía y la región de los lagos, está posicionado, ya nosotros la expansión es inevitable. Tenemos que hacerlo. Entre el retail, con más vehículos de distribución, va a costar, sí, pero se puede, no es imposible. Bueno, Santiago ya es otro mercado. Otro mercado. Es un mercado distinto. O Pero sea, vamos a llegar. 8 millones de personas no es lo mismo que atender una ciudad de como Osorno de 180.000 Sí, habitantes. y menos con un negocio que empezó sin modelo de negocio, digamos, porque Claro. eso así no. A Y ahora puro ya estamos ñeque. con un proyecto. Se puede, ¿ah? Se puede partir, digamos, a puro ñeque y con alta perseverancia, Sí. sin la necesidad todavía de un modelo de negocio tan específico. Muchos emprendimientos que han partido así, Sí. que se fueron profesionalizando en el camino, en el fondo, Se puede. a medida que les empezó a ir bien. Se puede con poco, de a poquito. Ir escalando a poco, ahí se puede. No se necesita tampoco tanto capital, digamos, para que, no sé, para el negocio al que se va a dedicar. Pero sí se puede, no es imposible. Hay que tener fuerza de voluntad, no, pues hay que aguantar. Pero es complicado. No cualquiera aguanta, la verdad. Y ahora que ya están pensando en palabras mayores como expandirse todavía más geográficamente, la región de la Araucanía también es una región grande, Temuco una ciudad grande. Sí. Y miras retrospectivamente y miras hacia atrás y te acuerdas cuando te quedabas en pan ahí en la Berlingo repartiendo tu pancito. ¿Qué se siente? Porque además no ha pasado tanto tiempo tampoco. Han pasado 8 años. Ya. Y fue igual el salto más o menos, pero fue, como le digo, de harto trabajo, trabajando de lunes a lunes. Ahora que ya estamos un poquito más, yo por lo menos un poquito más relajado, porque de primera, cuando uno comienza un proyecto o tiene que hacer algo como, es como que se obsesiona uno un poco. Yo creo que eso no está mal, pero a largo plazo hay que bajar un poquito las revoluciones. Pero de un comienzo hay que obsesionarse con el trabajo y el sueño por el proyecto que uno quiere. Ahora, a cómo estamos de ese comienzo, yo no pensaba que iba a pasar esto. O sea, lo pensé, pero igual es raro. Uno no se coloca en decir, chuta, ahora el pan está llegando en tantos locales, uno va de repente a comprar el negocio de la esquina y entra su producto y igual es bonito. Él se queda un tremendo sacrificio. Sí, y bueno, también me dijiste que a propósito de este enfoque que ustedes tienen orientado a la vida saludable y todo eso,
apoyan a ciertos deportistas, por Sí. ejemplo a Clemente Jaramillo. al Clemente Jaramillo, Sí. que nosotros le hemos publicado también hartas noticias Sí, en nuestro portal. sí. Y cuéntame un poco de qué se trata ese aporte o esa ayuda que ustedes están teniendo con el deporte. El tema del pan saludable que vendemos nosotros va de la mano con la vida sana y el deporte. Clemente Jaramillo, el chico es bueno en lo que hace. Le ha ido súper bien y nosotros estamos buscando también ese tema de los deportistas. Porque el pan de nosotros es súper saludable. Funcionamos con un 70% de integral en las mezclas, así que es muy bueno. Y queremos seguir esa ruta, queremos seguir el camino de la vida saludable. Siempre. Por lo menos así como funcionamos, estamos súper bien. Vida saludable, ahí hay distintos temas, porque el deporte es un tema específico de Sí. alto rendimiento, competitivo, que obviamente está asociado a la vida saludable y todo. Ustedes, Ujú. por supuesto, quieren un mercado más amplio Ujú. y quieren llegar a toda la gente que está. Pero digamos, auspiciar, por ejemplo, a un deportista, Ujú. eso igual hace que el segmento al cual ustedes quieren llegar asocie su producto a Obviamente, esas personas, sí. al deporte, a la vida saludable, Así es. y por lo tanto, en su cabeza lo encasilla Sí. como un producto, cierto, saludable Sí, sin mayores explicaciones en el fondo. claro. Eso es lo que queremos hacer. Y es lo que estamos haciendo. Oye, y bueno, además puedes descansar porque se integraron los hermanos, pues así que, Ahora somos un equipo de trabajo. Ahora claro. tenemos trabajadores, igual los chicos que trabajan con nosotros en elaboración, las personas que trabajan en el envasado. Es un equipo ya completo. ¿Y cuál es el rol que han cumplido el rodearse de la familia para proyectos que son difíciles? Tú me has remarcado mucho que ha sido duro el camino, que no ha sido fácil. Sí. Ahora ya sacaron la cabeza del agua Sí. y estaba un poco más tranquilo, Sí. pero hubo un minuto en que hubo que ponerle harto empeño Ujú. para que la cosa funcionara. ¿Qué se siente o a ti te sirvió en el fondo rodearte de tu hermano, de tu familia, Sí. de gente en la cual podías confiar para poder tener esa capacidad de empuje en el fondo? Claro, es fundamental. No, en estos casos de los negocios, de los proyectos, los que más creen en uno son las familias. Muchas personas no van a creer con lo que uno cuenta de los negocios, de quiere hacer algo. Aquí la familia es clave en los proyectos, en las pymes familiares. Así que no ha sido fundamental con los chiquillos, con mi familia, digamos. Además de este factor diferenciador de la vida saludable, que ya conversamos que es un mercado que está creciendo, ¿qué crees tú que tiene tu producto que ha ido evolucionando en el mercado, se ha ido poniendo y han aumentado las ventas tan consistentemente durante el tiempo? Es versátil, se puede hacer de muchas maneras. El pampita que vendemos nosotros, que es el que más vendemos, se puede hacer al sartén, horneado, de hartas maneras se puede comer en frío, se rellena fácil, no hincha, porque como le digo, las materias también que ocupamos nos hacen que la persona ande así como cuando uno come pan anda un poquito pesado, ¿cierto? Ya no pasa eso. El producto que vendemos es súper versátil, se puede ocupar de hartas maneras. ¿Tienen productos también, ponte tú, para celíacos y personas que tienen como complicaciones a la hora de consumir harina? No, ahora no estamos funcionando con eso. Lo hemos pensado así, pero futuro. Pero para eso hay que hacer una línea de elaboración distinta, hay que hacer una línea de envasado distinta, pero lo hemos pensado. Pero por el momento solamente estamos funcionando con los tipos de pampita que tenemos y los moldes integrales porque siguen funcionando. Pero yo creo que al final, a la larga, esto solamente va a llevarnos al tema del pampita de hartas variedades, hasta con proteína más adelante, que ya lo estamos ahí viendo las fórmulas. Como el pan con chicharrones. Claro, ¿Ah? claro, pero en este caso saludable. Oye, ¿y qué falta para llegar a la Araucanía? Que es como el paso que viene ahora en esta expansión geográfica que ustedes están planeando. Varias cosas, que no es tanto tampoco. Darle un poco de empuje al proyecto, porque esto es un proyecto. Buscar más vehículos de distribución también, buscar más vendedores. Por eso es que se le habla de proyecto esto. Son varios puntos. Igual es harto, pero hay que buscar más puntos de venta para eso. Y para eso se van armando más redes de distribución, ¿cierto? Contra más venta, más el ingreso también de dinero. Entonces, esto se toma tiempo, pero no es tanto. Es a corto plazo. Por eso que en las fábricas, por lo general, el retorno de inversión es no como el restaurante de lo que es la grande. No, el restaurante del negocio es muy difícil. Muy difícil.
No tendría nunca un restaurante. No, no lo hagas. Porque el retorno de inversión es muy lento. En las fábricas no. En las fábricas más, claro, el tema de la maquinaria, obviamente, eso hay que comprar, pero es más rápido el retorno. Sí, porque hay un tema relevante. Una cosa es la distribución, que tú incluso podrías subcontratar el servicio para poder distribuir. Eso es de resolución relativamente fácil, pero tu fábrica debe tener una capacidad de producción. Por lo tanto, llegado un minuto, el pan número 100, al pan número 101 tienes que ampliar la fábrica, comprar nueva maquinaria y Por todo. eso. ¿Cómo están ahora? ¿Todavía tienen capacidad de crecer? Sí, por ahora sí, nosotros Ya. tenemos capacidad todavía. Ya a corto plazo ya aumentar la fábrica, agrandar la fábrica, aumentar el equipo de trabajo, aumentar las máquinas, las salas de elaboración, las salas de envasado. Todo eso va de la mano con el proyecto, pero aún así ha sido corto. Obviamente que primero no se veía mucha plata, como todo negocio, pero en 8 años no ha sido tanto. Pero se puede. Sí, porque bueno, el crecer siempre, y eso es importante también recalcarle a los emprendedores, que el crecer implica inversión. Inversión. Hay que seguir invirtiendo Hay que para seguir crecer, hay que invirtiendo. seguir invirtiendo para crecer. Y la verdad es que las inversiones no terminan nunca. Nunca. O sea, para lo que uno quiere. Si nosotros queremos hacer que el pan se distribuya en todo Chile, no vamos a dejar nunca de invertir. Claro, y ese también es un buen consejo para los emprendedores, porque a veces la gente piensa, por ejemplo, en un emprendimiento como un autoempleo, que cree que va a tener un sueldo todos los meses y que va a vivir relativamente tranquilo, que es flexible en horario y todo eso, y todos los que hemos emprendido todo lo contrario. sabemos que no es así, ¿no es cierto? ¿Cómo es emprender? No apto para cardíaco. Hay días de que uno, la mayoría de los días, cuando uno empieza un negocio, son días no muy buenos. Pero, como le digo, hay que seguir dándole. Esos días negativos van a marcar la diferencia al final del año. Si uno no hace nada en esos días negativos, uno dice, no voy a ir a trabajar, ¿para qué? Pero esos días a final de año se nota. Por eso nunca hay que perder la huella, digamos, hay que seguir adelante, po. Pero el tema del emprendimiento tampoco es que yo le eche miedo a los chicos jóvenes que van a ver esto. Pero lo bueno sería que autoconocimiento, harto aprendizaje. Porque como le digo, como yo no sabía mucho este tema, quizás fue un poco más difícil. Entonces con harto aprendizaje, autoconocimiento, sería un poco más fácil. Que se arriesguen, que no dejen el sueño de lado. Con lo que tengan a mano tampoco es tan difícil, pero con lo que tengan a mano que se lancen más, y de a poquito. O sea, podríamos decir que tu mensaje final para los emprendedores, para la gente que está ahí a punto de emprender, es que se tire Que la se piscina. lancen nomás. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más se pierde? Más se pierde la guerra. Pero que se arriesguen con poco, no con mucho, que vayan tanteando, si al final el negocio es escalable. Pero hay que arriesgarse. Porque al final uno no tiene muchos años aquí en la tierra y mejor 1000 veces hacer algo al tiro nomás. Y hay que hacerlo. José, quiero agradecerte mucho de haber venido Muchas a gracias a ustedes Impulso también. Sur a contar tu historia, Ujú. que es bastante interesante también y que sirve como ejemplo para toda aquella gente que quiere emprender. Y bueno, el típico dicho que ser emprendedor es ser como un mono porfiado, ¿cierto? Que Sí, cada vez que uno se cae tiene que levantarse, Hay que y el que levantarse. triunfa es el que se levantó una vez más de las que se cayó. así es. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias igual a ustedes. Bueno, y como siempre, vamos a la sección del tip de la semana, que en este caso sería de la quiebra al oficio, reinventarse con lo que tienes a mano. José no partió tuve con un plan de negocio ni con capital. Partió con lo único que tenía disponible después de quebrar: sus manos, su gusto por el ejercicio y el deporte, y la voluntad de vender algo hecho por él mismo. Empezó repartiendo pan de molde en autos prestados, puerta a puerta, sin saber si eso iba a convertirse en algo. La fórmula estable del pan integral tampoco llegó de inmediato. Fue meses de prueba y error, porque trabajar con harinas integrales, dijo José, es sumamente complicado. Lo que sostuvo el proceso no fue tener todo resuelto desde el principio, sino no soltar el proyecto mientras se iba resolviendo en el camino. Si estás partiendo de cero o reconstruyendo después de un fracaso, no esperes tener la fórmula perfecta antes de empezar a vender. Empieza con lo mínimo, 10 panes, 15 panes, lo que tengas, y deja que el producto se afine sobre la marcha, con la perseverancia como método, no como discurso. Hoy conocimos la historia de José Tokmak y Tuetué, una panificadora que nació de una quiebra en pandemia y que hoy desde Río Bueno está construyendo un producto con identidad propia y un sello regional que no se encuentra en el retail industrial.
una historia de fórmulas fallidas, autos que se quedaban en pana y de no soltar el proyecto pase lo que pase. Gracias por José por abrirnos la puerta de Tuetué y por contarnos con esta honestidad el camino desde el camino Lago Ranco hasta acá. Y recuerda que este capítulo es presentado por Tázalo.cl. Si necesitas tasar tu propiedad en la región de los ríos o de los lagos, confía en Tázalo.cl. Pueden encontrar este y todos los episodios de Impulso Sur en Spotify, en nuestro canal de YouTube y en miradasurtv.cl. Recuerda también que todos los sábados a las 11 de la mañana salimos por Radio Musicop. La próxima semana seguimos con más historia de quienes están construyendo el futuro productivo del sur. Nos escuchamos la próxima semana desde el sur y esto fue Impulso Sur. Otra historia del sur que vale la pena conocer. Esto fue Impulso Sur con Sua Fuentes. Encuéntranos en YouTube, Spotify y miradasurtv.cl.